Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar esta preciosa guitarra que me han pedido. Esta la realicé con las tapitas que usted consigue en los refrescos, en los jugos, en la leche. Y estas con anillas, con las anillitas más grandes. Si alguna de estas a usted le gusta, se la podré realizar. Me lo hace saber en los comentarios. Pero antes de comenzar, te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a utilizar un hilo de 1 milímetro, 2 hebras de 1 milímetro y mi aguja de 1.7. Voy a utilizar esta tapa, una más grandecita, la otra más pequeña. Esas se van a colocar así. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Aquí vamos a hacer 12 puntos altos. Comenzamos haciendo 3 cadenas y aquí vamos a comenzar haciendo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La cadena nos cuenta como nuestro primer punto alto. Alamos la hebra y cerramos con un punto deslizado, así. Aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2 y 3 cadenas y comenzamos a hacer puntos altos. Aquí vamos a terminar la vuelta con 12 puntos altos, 24 puntos altos. Comenzamos con 12 y en la segunda aumento, 12 aumentos, terminamos la vuelta con 24. Así lo vamos tejiendo. Aquí cerramos con un punto deslizado y aquí vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar haciendo medios puntos. Los mismos 24 medios puntos los vamos a ir haciendo aquí. Un punto en cada punto de base. Esta, así como nos queda, usted va a hacer la tapa, la tapita de aquí. Usted hace esta que es el fondo de aquí y así como esta, hasta esta vuelta, hace la tapa. Aquí, 24. Así, mire, y así nos queda la tapita, que es esta. Así usted hace una y la deja así. Y la que vamos a hacer para forrarla, porque esta viene siendo la del fondito aquí así. Entonces, continuamos. Y aquí usted va a hacer 1, 2 y 3. Y agarrando la hebrita de atrás. Así. Ahí haciendo los mismos 24. Los va haciendo un punto en cada punto de base de puntos altos. Así lo va haciendo. Usted lo puede hacer con el hilo que usted tenga. Así. Ahora que ya termine, regreso. Aquí ya cerré con un punto deslizado y comienzo haciendo 3 cadenas. Aquí vamos a hacer los mismos 24, pero ya agarrando toda la hebra. Así. Y así lo vamos tejiendo hasta llegar aquí con que cerramos con un punto deslizado. Así lo vamos tejiendo. Y aquí ya termino, hago una cadena, la dejo así y lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar
así, y vamos a poner un separador, o usted le pone el hilito, lo que usted tenga, y lo vamos a marcar. Aquí vamos a marcar donde está la mitad. Así. Ahora vamos a hacerle la otra. Así nos queda. Ahora vamos a hacerle la de la más pequeña. La más pequeña usted hace de igual forma un anillo y hace su primera 3 cadenas. Y aquí comienza haciendo los mismos 12. Así, 12 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la cadena nos cuenta como nuestro primer punto alto. Así cerramos, jalando la hebra y cerramos con un punto deslizado. Aquí yo cuento 1, 2 y 3. Yo no voy a entrar en el 3, yo entro aquí así en la cuarta, así para que me quede bien cerradito. Y aquí hago 1, 2 y 3 y repito, pero haciendo aumento. Hago 12 aumentos y termino la vuelta con 12 puntos altos, con 24 puntos altos. Así. Comenzamos con 12 y terminamos con 24. Aquí ya llego y cierro con un punto deslizado. Esta es la tapa de la pequeña. Hasta aquí la llega usted. 2 vueltas. Hasta aquí. Esta 3 vueltas porque es la base que tenemos de la primera, de la grande. Aquí vamos a ir haciendo 1, 2 y 3 cadenas. Lazada y vamos a ir agarrando la hebrita de atrás. Así. Y vamos a terminar la vuelta con los mismos 24 puntos altos. Así lo vamos tejiendo. Aquí ya termino y hago 3 cadenas y comienzo a hacer un punto en cada punto de base, pero ya agarrando toda la hebra. Los mismos 24 los vamos haciendo en esta vuelta, la cuarta. Así. Entonces ya mire, así nos queda. 4 vueltas. Usted mire que le queda bien a la tapita. Así. Entonces usted ahora aquí hace. Ahora aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hace lazada y aquí en la tercera cadena se regresa con puntos medio alto. Así se va regresando un punto medio alto en cada cadena. Así hasta llegar al final. Así lo vamos tejiendo. Usted, si quiere, usted lo puede hacer con algodón, con el hilo que usted prefiera, usted lo puede tejer. Así lo vamos haciendo. Aquí, mire, ya terminé, llegué al final y entro en la segunda. En la segundo punto y aquí hago un así. Mire cómo me queda. Así lo dejamos. Aquí cortamos esta hebra. Esta hebra la cortamos. Así. Ahora hacemos lo mismo que hicimos con la grande. Esto lo vamos a dividir en 2 y marcamos. Lo volvemos a marcar para saber la mitad. Así. Así, ya. Así lo tenemos. Ya aquí
Aquí, mire, vamos a hacer, usted va a poner, yo voy a utilizar alambre. Este alambre es de 7 milímetros. Mire, usted coloca su alambre aquí y va a agarrar, no le vaya a poner todavía la tapa. Vamos a hacer la mitad y después colocamos la tapita dentro, para que así no sea más fácil. Usted va a comenzar aquí y va a utilizar, va agarrando el alambre y va a agarrar solo las hebritas de adelante, esta y esta, y vamos a ir cerrando, pero agarrando el alambre, haciendo medio punto. Así lo vamos haciendo, agarrando, haciendo medio punto. Esto lo vamos a hacer hasta llegar a nuestra marca, así, hasta llegar aquí. Así lo vamos haciendo. Yo voy a ir haciéndolo así en la marquita y cuando llegue ahí, vuelvo y regreso. Así, medio punto. Mire, ya llego aquí, donde tengo la marca, y hago mi medio punto. Voy a agarrar ahora agarrándolo completo con el forrito. Lo agarro, y aquí tengo mi hilo, y comienzo ya agarrándolo aquí, las dos hebras y comienzo a hacer mis medios puntos, así, agarrando el alambre, que el alambre quede agarrado, así. Y así lo voy tejiendo en todo este contorno hasta llegar arriba aquí. Cuando llegue aquí, vuelvo y regreso. Y aquí ya llegué, mire. Ahora usted agarra su alambre y lo va agarrando aquí. Y aquí lo va a hacer, pero en esta punta de aquí, usted agarra y usted lo hace así. En todo el contorno de este lado, lo va haciendo agarrando su alambre. Así, 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 hasta llegar aquí. Lo va doblando. Y así lo va haciendo. Medios puntos. Entonces, mire, ya aquí ya le hice, miren, todo el contorno hasta aquí. Solo la mitad. Ahora le vamos a poner un poquito de relleno. Y ahora sí ya las podemos colocar. Yo las voy a colocar así. Usted la puede colocar así si quiere. No. Usted las coloca como a usted le guste. Yo las voy a colocar así. Usted las va poniendo y las va colocando. Así. Ahora lo cerramos y la otra igual. Solo un poquito de relleno. Así. Y también la coloca. Así. Usted la va moldeando. Así. Después que ya esto esté colocado así, usted va a continuar haciendo medios puntos, medios puntos, medios puntos, agarrando aquí y continúa hasta acá. Yo voy a irlo haciendo y regreso. Y aquí ya le metemos este pedacito de alambre, lo doblamos y lo colocamos dentro, así. Y aquí vamos cerrando, así. Ya terminando ya de cerrarlo todo. Así para comenzar a hacerle ahora las demás piececitas que le faltan. Así lo terminamos. Aquí cortamos este hilo, lo pasamos hacia adentro.
Así. Usted tiene que agarrarlo completo, así. Y ahora doblamos hacia acá. Y vamos a ir haciendo punto deslizado en todo el contorno. Así, lo vamos deslizando. Ahora que ya terminé de deslizarlo todo, regreso en todo el contorno. Ajá. Ahora, mire ya, así nos queda. Ahora nosotros hacemos un anillo mágico y aquí vamos a hacer en otro color. Usted lo escoge el color que usted quiera hacérselo. Usted hace aquí 3 cadenas y vamos a hacerle aquí puntos altos. Esto lo vamos a llenar con puntos altos. Usted lo puede hacer abierto también si quiere o cerrado. Aquí yo le voy a hacer uno cerrado y otro abierto. Así. 2, 4, 6, hacemos 12. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la cadena nos cuenta como nuestro primer punto y lo cerramos así. Así lo hacemos. Así usted hace 2 y esto lo vamos a colocar uno aquí y otro aquí. Si lo quiere abiertico también lo puede hacer abierto. Ahora que termine regreso. Ahora vamos a hacerle la parte que va aquí en esta parte arriba. Vamos a hacer un anillo mágico y aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad y aquí hacemos 1, 2 y 3. Jalamos la hebra y aquí hacemos una cadena. Una cadena y vamos haciendo estos mismos así. 3 puntos los vamos a ir tejiendo. Giramos una cadena y giramos y vamos a hacer estos mismos 3 y esto lo vamos a hacer por 7 vueltas. Así, ahora que ya esté en la vuelta 7, regreso. Terminé mi vuelta y ahora voy a hacerle en contorno. Vamos a ir haciéndole un medio punto en todo el contorno, así. Todo el contorno, en cada punto de la vuelta, usted le va haciendo medio punto, así. Aquí en esta puntica hace 1, pero en el medio que era del anillo mágico, usted hace 2, así. Y regresa aquí haciendo sus medios puntos, así. Aquí, mire, así. Esto nos va a quedar así. Y esto lo vamos a colocar aquí, así. Ahora ya regreso. Entonces ahora vamos a hacerle el cuadrito que va aquí, mire, así, Usted puede hacer 1 o 2, lo que usted quiera, usted se lo hace. Si quiere 1, usted nada más le pone 1. Si no, le hace los 2. Aquí hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí vamos a hacer medio punto. Así. 1, 2 y 3. Aquí, en este 3, hacemos aumento. Entramos 3 veces en ese mismo punto. Y aquí hacemos 1 y 2. Y hacemos el otro punto que nos faltaba. Y cerramos. Así. Así lo hacemos. Esto va aquí. O aquí también, si usted quiere. Ponerle 2, se lo pone. Aquí, mire, vamos a hacer ahora con hilo de nylon, hilvana su aguja. Y aquí le vamos a hacer
Vamos a tratar que nos quede derechito el hilo. Y vamos a entrar en el medio. Así. Usted va a hacer aquí. Así. Que nos quede. Así. Mire, así. Usted aquí lo dobla y le vuelve a hacer una puntadita. Así. Y nos queda así. Entra a este lado. Y repite lo mismo. Así. Aquí ya cuando entra aquí, lo coloca hasta acá. Así. Así, usted lo va acomodando. Así. Que le quede así. Ahí. Aquí le hace la puntadita para asegurarlo. Y así como va haciendo esta, lo repite por 3 veces. Para que le queden 3 de este lado y 3 de aquel lado. Así. Bueno, ya aquí ya, mire, usted, esta tapita, usted le pone su hilito. Yo se lo hice blanco. Aquí, con hilo blanco de nylon. Pero si usted tiene hilo negro, usted se lo hace con hilo negro para que le resalte más. Porque aquí no le resalta, no se le ve muy bien porque es blanco. Entonces usted después que ya usted le haya hecho puesto sus hilos, usted lo coloca y lo va cosiendo. Así. En todo el contorno que cose este. Así. Lo va colocando. Así lo va cosiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Ya regreso. Yo le coloqué sus piececitas. Aquí le puse una y aquí le puse otra. Usted le puede poner una aquí y otra aquí. O nada más le pone una sola. Aquí les vamos a poner los hilos. Hilo nylon. Si usted tiene hilo negro, usted le coloca hilo negro. Esto se lo vamos a ir poniendo así. Mire, usted entra aquí haciéndole así. Y usted se lo estira bien estiradito y lo sube aquí. Y aquí vuelve y entra haciéndole así. Que le queden no enredados, sino que le queden ajustaditos. Así. Esto no se le va a doblar porque como tiene el alambre, él le queda ajustadito, mire, así. Mire que él le queda durito, durito. Si usted quiere, desea, usted le puede poner aquí una puntadita, pero no es necesario. Así. Y así usted las va prensando una a una, que le queden apretaditas aquí, así. Si usted con el hilo negro le va a resaltar más. Así. Y así le hacemos sus 4, que le queden 4 puntaditas. Así. Aquí ya la ajustamos y terminamos de hacerle esta aquí así. Ahora que ya termine, regreso. Bueno, amiga, mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, compartirlo, darle like. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Esta, mire, la hice con una tapita más grande y esta con una tapita más pequeña. Gracias por tu apoyo y hasta un próximo video.